Sobre esta colina vigilaban a todo aquel que se acercaba. Es la fortificación medieval más importante de la zona media de Navarra. Hoy paseamos por esta historia de este conjunto amurallado que comenzó a levantarse en el siglo XI. Esta semana, en Una mirada atrás, el cerco de Artajona. Hoy quedan 9 torreones como este, 14 de los que existieron en el origen. El cerco de Artajona destaca por su sistema defensivo y por la iglesia de San Saturnino. Queremos que se imaginen a los nobles, a los religiosos, paseando entre estos muros. Este portal, el de San Miguel, es el que nos hace retroceder hasta la Edad Media. Aquí hemos quedado con Pablo Gembe. Él es un experto en el cerco de Artajona porque se ha dedicado durante mucho tiempo a las visitas guiadas. Pablo, hola Sara, buenas tardes. Nos propones, ¿no?, hacer una visita. Sí, propongo una visita. Venga, vamos adelante. Venga, vamos. Esta fortificación, Pablo, es una de las más importantes de Navarra. Sí, efectivamente, es el cerco de Artajona, es el único recinto amurallado medieval que existe casi en su totalidad en Navarra. Pero ¿esto qué origen tiene? ¿Quién lo mandó construir? ¿Por qué? Bueno, pues mira, el origen es lejano, nos vamos a bajar hasta la edad, nos retrotraemos hasta la Edad Media. Sí. Y bueno, pues esta, como vamos a hablar durante toda la visita, su función defensiva va a ser clave. Entonces, ¿desde cuándo empezaría esa función defensiva? Podemos decir que aquí había asentamientos desde hace 3000 años, pero cuando verdaderamente vamos a darle esa función defensiva, pues hablaríamos del primitivo reino de Pamplona, ya que empiezan a construir aquí pues una torre y sirve como punto de vigilancia junto con otros lugares también con la misma función para avisar a los reyes pamploneses si venían en este caso los enemigos musulmanes. ¿Quién lo manda a construir? Pues lo que nos encontramos aquí, esto es obra y rezuma por todos lados influencia francesa. Entonces veremos cómo en el 1084-1085, casualidades de la historia que son largas para contar, hace que aquí se asienten personas francesas, que vengan canónigos, que vengan del priorato de Toulouse, y lo que van a hacer es fundar un priorato y van a dinamizar Artajona y van a construir con lo que aquí nos encontramos. Quien lo mandó levantar fueron religiosos, realmente. Sí, vamos a hacerse el cabildo de Toulouse, aquí van a instalar un priorato, van a venir los franceses y lo que van a hacer, eso, van a dinamizar toda esta zona, toda la zona de Artajona. Artajona va a ser una de las zonas más ricas en los siglos XII y en el siglo XIII, y qué mejor exponente que aquí nos encontramos con la iglesia de San Saturnino, San Sernin. Tenemos aquí una espléndida iglesia en la que en la portada estamos viendo unas figuras que hacen alusión en este caso a San Saturnino. ¿Qué tiene de especial toda esta portada? Pues bueno, aparte de la propia iglesia sí, que es una iglesia fortaleza, una función defensiva, estilo gótico, en un mundo medieval que prácticamente no sabían leer ni escribir, pues como en todas las iglesias, y vamos a entrar a la portada y ahí nos aparecen una serie de figuras que nos dejan entrever pues a quién iba dedicada la iglesia, que en este caso es al santo San Saturnino, bien conocido en Navarra. El cerco al final también sigue siendo una caja de sorpresas, porque lo que tradicionalmente pensábamos que estaba compuesto el cerco, que era por un perímetro de un lienzo de muralla con sus vestorres y una iglesia fortaleza, se complementaba con una torre aislada, un donjón, la torre del homenaje, y resulta que la última restauración... Es eso, hace pocos años, ¿no? Hace unos años, bueno, pues resulta que empezaron a acondicionar la zona y salió, al lado del donjón, salió más lienzos de muralla, y entonces al final la conclusión, ¿cuál fue? Pues que podía haber sido esto un castillo dentro del propio recinto del propio castillo. O sea que en algún momento llegaron a convivir lo militar
con lo religioso. Eso es cuando empezó a crecer el cerco, cuando lo dinamizaron esto en el siglo XIII, lo que hemos dicho, los del Cabildo de Toulouse, pues nos encontramos que en esa parte van a estar los religiosos y aquí va a estar, vamos a decir, lo militar. Desde luego, vistas para controlar todo aquel que venía las tienen, ¿no? Eso es. Aquí en una villa, esto es un pequeño valle, es un promontorio de un poco más de 400 metros y desde aquí se divisa pues, prácticamente todo lo que es desde la zona media, que es hasta la ribera. Como te decía anteriormente, pues esto era para protegernos en un principio de los musulmanes, pero los musulmanes, en cuanto se quedaron mucho más lejanos de Tudela hacia abajo, pues al final aquí ha habido guerras, pero ha habido, curiosamente, guerras más con castellanos que con musulmanes. Quedan, ya estamos viendo, unos 2 metros y medio de torre de homenaje, pero no solo ha tenido esa función. Eso es, pues mira, como prácticamente muchos recintos amurallados en castillos, pues se llegó a utilizar como nevera, ¿eh? Entonces, qué mejor lugar para refrescar los alimentos que el grosor de esta torre con nieve prensada, y la utilizaban pues para refrescar los alimentos. A mí lo que me sorprende de todo esto es que nosotros, Pablo, hemos entrado por la fachada norte, que Sí. estaban esas torres, pero aquí ya no queda fachada sur, ¿o qué es lo que ha pasado? Pues también, igual, lo que solía pasar. Cuando perdió su función defensiva en el siglo XVI, pues ya esto ya no tenía no se necesitaba para esas funciones, y lo que hicieron la mayor parte de los habitantes del pueblo es ir cogiendo una piedra regular para utilizarlas en sus propias casas. Pablo, me estabas diciendo que una de las características del cerco de Artajona era precisamente el sistema defensivo, y qué mejor lugar que esta fachada norte, ¿no?, para que nos lo expliques. Pues sí, efectivamente, cuando hablamos, la memoria que tenemos, estas películas de castillos medievales, defensivos, allá que atacan, bueno, pues qué mejor manera que ver toda esta fachada norte, donde más o menos se ven de manera regular estas vestorres o torres y con lienzos de muralla que iban de una a la otra. Esta es, vamos a decir, la fachada norte es la que mejor se conserva, todas las vestorres y los lienzos de muralla. Y hay que echarle mucha imaginación, habría que pensar... Bueno, vamos a ver. Pues, que sí, lo que te comentaba anteriormente, que aquí habría un foso, que aquí habría lo que se llamaba una barbacana, y claro, este es el lugar de menos pendiente del cerco, entonces se supone que cuando vinieran los enemigos este era el lugar donde más dificultades tenían que tener para poder rebasar la línea defensiva. La mejor manera de ver el recorrido, el itinerario que estamos realizando es con este panel expositivo. Y esto sería una reproducción más o menos fidedigna de cómo sería el poblado en la Edad Media. Digo más o menos fidedigna porque tampoco hay datos constantes. Lo que sí que es verídico es que es de las únicas fortificaciones que siguen en pie de aquella época. Eso es. Bueno, a veces también paradojas de la historia. En estas guerras civiles, sobre todo aquí los que somos navarros, que conocemos guerras entre agramonteses y beamonteses, nosotros partidarios de los agramonteses, los malos para nosotros, entre comillas, solo eran los beamonteses, en este caso capitaneados por el conde de Lerín, y el conde de Lerín se empeña en tomar Artajona, toma Artajona, y cuando en el siglo XVI vienen los castellanos, ocupan Navarra, como el conde de Lerín era amigo de los castellanos y Artajona era posesión suya, dijo: esto no tiene ningún peligro. En toda Navarra se derribaron prácticamente las murallas y los castillos, y esta, gracias a nuestro enemigo, entre comillas, pues sobrevivió. Sigue aquí, ¿no?, y lo podemos disfrutar. Sigue aquí. El gobierno
de Navarra apostó por este cerco. Pues eso es, sí. Yo he ido poco a poco. Yo tengo el recuerdo desde crío como poco a poco se fue invirtiendo en los años 60, etcétera, etcétera. Se fue declarado como bien de interés cultural y hace muy pocos años pues se logró realizar todo lo que tenemos aquí. El adoquinado, ¿no? Eso es, el adoquinado, lo que hemos dicho, la torre, el interior de la iglesia que es una preciosidad, que os la enseñará mi amigo. Y también, por ejemplo, estos aljibes que tenemos aquí. Sí, pues esto es curioso porque esto también es repetitivo en muchos de los castillos. Como es un recinto amurallado y por aquí no hay agua, la manera de abastecerse, si se sitiaba un castillo como este, lo peor es no tener agua, pues la manera de abastecerse era construir aljibes situados de manera estratégica, más o menos en todo el recinto. Desde este lugar es donde el cuerpo de guardia estaba al acecho de Eso todo el que es, se acercaba, muy bien. ¿no? Mira, pues aquí aparecen, pues hemos elegido esta, que es una de las muchas o de las que quedan prácticamente enteras, y aquí tendríamos que echarle mucha imaginación. Aquí tenemos este panel que también nos lo explica, que tendríamos que dividirla en tres partes. La parte de abajo sería el almacén, la parte del medio sería el cuerpo de guardia que recorrería todo el perímetro del cerco, y la parte de arriba de vigilancia. Nos puede sorprender que esté abierta por el interior. ¿Por qué? ¿Por qué está? Pues tiene su explicación, se supone también de influencia francesa, ya os he dicho que hay influencia francesa por todos los lados. Se supone que los enemigos, si atacaban y rebasaban la línea, pues no se podrían hacer fuertes en la propia torre, porque estarían desguarnecidos al estar abierta. Esta, Pablo, es una de las puertas que todavía quedan como en el origen, como en la Edad Media. Eso es, de las 4 puertas, esta sería la puerta de Remagua, la que va directamente a una de las arterias del pueblo, y como bien dices, sería el tamaño original. No pensemos que son de estas puertas grandes, que podían caber ahí pues cualquiera, no, en este caso ya vemos el tamaño. Todo lo contrario, ¿no? Que es reducido. Y justo por aquí ya esta puerta donde nos traes a la iglesia, que ya nos has hablado de ella, pero nos vas a dejar con alguien que también nos conoce muy bien, ¿no? Muy bien, os voy a dejar con uno que conoce perfectamente todos los entresijos del interior y del exterior de la iglesia. Miguel. Hola Miguel. Hola, buenas. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Pablo. ¿Qué Hola, tal? Miguel, aficionado a la historia y archivero también de Artajona, me decías que este cerco no se puede entender si no visitamos la iglesia de San Saturnino. Claro, es una magnífica iglesia gótica que además sus constructores eran franceses, que es la gran novedad. ¿Qué tiene de especial esta construcción? Contribuía a la iglesia a que fuese un sistema defensivo que se hizo de una forma muy sencilla, alargando los muros laterales por encima de la cubierta, y así se consigue una repisa y un paseo de ronda para que los vigilantes y soldados pudieran, desde la parte más alta de todo el pueblo, vigilar al posible enemigo que era musulmán. Bueno, pues vamos ya para adentro, ¿no? Y vemos todo esto. Sí, vamos a ver. Mira, Sara, fíjate en esta columna, es una columna que está hueca y recoge parte del agua que caía de lluvia, que a través de la columna hueca se introduce en el interior de la iglesia en un depósito que se llama aljibe. El más grande, ¿no?, que hay en el cerco, nos ha dicho Pablo. Sin duda es el de mayor tamaño, es el único aljibe que hay y está integrado dentro de la iglesia, como vamos a verlo después. ¿Lo vamos a poder ver? Sí, sí, sí. La iglesia que estamos viendo en este momento es del siglo XIII y primeros del siglo XIV. Es una iglesia gótica, pero anteriormente había una iglesia románica de gran tamaño. Gracias a las últimas reconstrucciones habéis podido descubrir pinturas como esa que estamos viendo, que hasta ahora no se conocían. Sí, la restauración que se hizo el año 2009, se ha encontrado estas pinturas que son imitación de sillares de un solo trazo o de doble trazo en la segunda, cerca de los pies de la iglesia. Parece ser que estos dibujos eran los originales. Y además,
después de encontrar también las pinturas, excavando y excavando, lo que aquí se encontró fueron restos humanos, enterramientos. Claro, dentro del mundo cristiano occidental era frecuente estar cerca de Dios incluso muerto. Era lo propio enterrarse en una iglesia. Estamos viendo lo que es un enterramiento que habitualmente en todos los sitios eran 3 losas, siendo una de ellas con un pequeño agujero para meterle un hierro y poder levantar esa losa y las 2 que tiene al lado. Esto sí que es lo más particular, ¿no?, de aquí de la iglesia. Una maravilla. Es un tejado que, como se puede apreciar, no es ni 2 aguas ni 4 aguas, sino da la sensación de que es una piel de cocodrilo que ha hundido uno de los dedos, las manos, y ha hecho 10 huecos cóncavos por donde sale el agua hacia el exterior, por unas gárgolas sencillas. Se conduce a través de esa columna hueca al interior del aljibe. La columna que me has enseñado. Sí. Te noto sofocado, 4 pisos, ¿no? 77 escaleras. Sí, efectivamente. Hay que subir despacio y con tranquilidad. Y aquí por donde ahora estamos, estaba la guardia hace siglos, en la Edad Media, apuntando a todo el que por aquí venía, ¿no? Bueno, hay una vista magnífica y este es el paseo de ronda que había en el tejado y que permitía que los soldados pudieran vigilar al enemigo en cualquiera de las direcciones. Después de ese paseo por el tejado de la iglesia, nos has traído a un lugar casi mágico, de los que quedan pocos en Navarra, ¿no? Es una maravilla este campanario, tiene 4 campanas y lo interesante de este campanario es que se voltean de forma manual. Y desde luego debajo de esta campana lo que tenemos es una vista preciosa de Artajona. Sí, sin duda es el punto más alto de todo el pueblo, el campanario. Porque no se ha perdido la tradición de... No, aquí se mantiene. Aquí junto con la Catedral de Pamplona son de los sitios, los 2 campanarios donde se toca mayor número de veces, se voltean las campanas. Aquí es un ritual, no hace falta ser músico para ser campanero, pero sí que hace falta seguir un ritmo. Aquí lo que los antiguos campaneros que ahora conservamos, se conserva la misma costumbre, internamente uno repite 2 palabras, sartén, quemao, quemao, sartén. Desde este lugar privilegiado, ya que nos puedes decir qué supone el cerco de Artajona, para el pueblo. Bueno, para Artajona todos los vecinos se sienten muy orgullosos de levantar desde cualquier punto del término la cabeza, mirar a su pueblo y ver el cerco, que es el punto más alto. Todos los vecinos de Artajona pueden mirar hacia arriba y también ven parte de su historia, ¿no? Claro, la historia está recogida en gran parte en el propio cerco. Esos antepasados suyos que han estado viviendo aquí, que incluso les habrá tocado guerrear y luchar contra el enemigo en repetidas ocasiones. Y con la gran suerte que no fuese destruida las murallas en 1521, cuando se conquistó Navarra, y se conserven, es el único recinto amurallado junto con el Rada de Rada que se conserva casi en su totalidad. Pero el cerco no solo es pasado, es también futuro. De hecho, Artajona se convierte en un atractivo turístico más en Navarra gracias al cerco de Artajona. Para hablarnos de qué supone este conjunto amurallado, hemos quedado con la alcaldesa, con Beatriz Mendía. ¿Qué tal? Hola Sara, ¿qué tal? ¿Qué supone todo este conjunto para el pueblo? Salta a la vista lo orgullosos que estamos de nuestro cerco y para nosotros es un emblema. Y a donde vamos y decimos que somos de Artajona, lo primero que decimos, el cerco, ¿sabes? ¿No? El cerco de Artajona. ¿Qué vamos a decir? Es que salta a la vista. Me decías que son muchos los vecinos que cada tarde suben para poder estar un ratito disfrutando de este lugar, ¿no? Sí, además ya tienen sus sitios donde ponerse en verano, en invierno, para que no dé el sol, para que no dé el calor,
pero sí que muchos de los vecinos de Artajona pues salen a pasear y terminan dando una vuelta por aquí y luego se marchan a casa. Os voy a enseñar uno de los últimos lugares que se han arreglado y es importante, creemos, porque es la unión entre el cerco, la fortaleza y el pueblo. Un bonito paseo está ahí abajo. Vamos. Me llama la atención, Beatriz, que es que entre la iglesia de San Saturnino y este otro muro existen casas, son vecinos los que aquí todavía viven y habitan. Sí, todavía hay varias familias que tienen su casa aquí, han sido pues la casa familiar, que han vivido desde pequeños y pues no se han querido ir de su casa. De hecho están todas las casas arregladas, no hay ninguna aquí que esté mal, están todas, vamos, una vida tranquila desde luego, ¿no? Sí, sí, aquí tranquila, pero bueno, como digo, por el lugar que vamos a ver, bajamos enseguida al pueblo y están comunicados perfectamente. Dando un paseo por Artajona te vuelve a esa época, pero sí que es verdad que tenemos en Artajona la fiesta del fin de semana medieval, que se celebra el último fin de semana de agosto, en el que bueno, ya es medieval total. Y aprovechando esta unión del cerco con el pueblo, qué mejor que aprovechar y pasamos del medieval de las calles propiamente del pueblo al medieval total que tenemos con esta fortaleza, y por esta calle desfilan los canónigos de Toulouse, la gente con sus trajes medievales, bueno, la verdad es que es impresionante. Y se implica todo el pueblo, me imagino. Sí, 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 en eso en Artajona, gracias a Dios, siempre que hay algo para colaborar, la gente se implica mucho y sale bastante bien. A partir de Semana Santa hay muchísimos turistas que pasan por el cerco, que aprovechan también para conocer las calles, pero vamos, que se quedan maravillados con todo esto. ¿Cuáles son los proyectos que todavía tiene el ayuntamiento para el cerco? Proyectos hay muchos, nos queda toda la zona este, que bueno, pues hay un montón de carpetas para futuras actuaciones, pero desgraciadamente a corto plazo ya no se van a poder realizar, la crisis es así. Casi todo lo que se ha hecho ha sido gracias al programa que había de Tú eliges, tú decides, bueno, más luego también subvenciones del consorcio de la zona media, y bueno, sí que es verdad que el Gobierno de Navarra se ha implicado mucho en la restauración de la iglesia y el entorno de la iglesia. Pero bueno, esperemos que vengan tiempos mejores, que se pueda continuar haciendo obras y mejorar más si cabe nuestro cerco. Bueno, pues rodeados de estos torreones nos despedimos ya de este paseo por la historia en la Edad Media, aquí en el cerco de Artajona. Nos vemos la semana que viene en Una mirada atrás.